¿Quieres aprender a escribir tu propio cómic sin morir en el intento? Este es el video ideal para ti. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Amigos, antes de comenzar de lleno el tema principal del día de hoy, quiero agradecerles muchísimo porque el canal Echando Trazos acaba de superar los 95,000 suscriptores. Esta es la ilustración que hice para esta celebración y bueno, quiero pedirles un favor muy especial porque de aquí, de estos 95,000, esta recta final hacia los 100,000 suscriptores, quiero que todos ustedes, fans de este canal de Echando Trazos, me ayuden a que lo logremos, la meta, que lleguemos a estos primeros 100,000 suscriptores. Qué mejor que lo hagamos con pura gente conocida. Yo lo que quiero es que esta comunidad siga creciendo cada vez más, de gente como ustedes, gente la verdad súper propositiva, que me dejan buenos comentarios, que la verdad han sido súper amables y súper buenos conmigo. Y la verdad disfruto mucho estar leyendo sus comentarios, sus críticas constructivas y todo esto que han hecho que el canal crezca, crezca y crezca. Entonces, qué mejor que sean más conocidos, amigos de ustedes. Ayúdenme recomendando el canal y vamos llegando ya a estos 100,000 suscriptores. Y bueno amigos, entremos de lleno al tema principal del día de hoy: cómo escribir fácilmente nuestros cómics o manga. Y bueno, este tema de la escritura de nuestros cómics es realmente fundamental. Me han preguntado qué es más importante, si la ilustración o la historia en un cómic. Pues para mí la parte de la ilustración es extremadamente clave, fundamental, muy importante, pero créanmelo, la parte de la escritura es prácticamente igual de importante que la parte del dibujo. Si no sabemos estructurar, si no sabemos escribir bien nuestros cómics, estaremos dejando ir una gran oportunidad de realmente poder crear una obra maestra, una obra global, una obra lo suficientemente completa para que pueda cautivar a nuestros lectores. El tema del dibujo obviamente es muy importante, los monos atractivos y todo, pero bueno, finalmente esto nos puede ayudar al tener dibujos muy padres, sobre todo poder atraer lectores mucho más jóvenes. Pero si realmente queremos ir más allá y queremos que esta historia realmente trascienda, es muy importante que la escritura de nuestro cómic la cuidemos muchísimo. Así que el día de hoy te voy a explicar cómo tú muy fácilmente vas a poder empezar a escribir de una forma muy sencilla tus propios cómics, tu propio manga. Y bueno, para comenzar este proceso de la escritura de nuestros cómics, es muy importante que ya tengamos listo dos cosas. En primer lugar, el logline, es decir, esta descripción corta de nuestro cómic, el poder de una forma muy sencilla, en pocos renglones, describir de qué se va a tratar la historia de nuestro cómic. Es muy importante que la tengamos lista, el famoso logline. Si todavía tienes alguna duda sobre cómo funcionan los loglines, te voy a dejar arriba un link de un video donde explico más a detalle el tema del logline. Y obviamente la segunda cosa que es muy importante es que tengamos ya nuestros personajes principales desarrollados para que entonces con este logline y con estos personajes nos podamos poner manos a la obra a escribir nuestra historia. Esta forma que te voy a explicar en estos momentos es una manera muy sencilla que a mí en lo personal me ha servido muchísimo a la hora de estar creando y desarrollando mis propias historias. Y realmente ahorita que te lo explique, todo se puede resumir en una sola palabra. Pero bueno, vamos comenzando la explicación. Voy a utilizar esta hoja para más fácilmente poderte explicar el concepto. Y bueno, cuando tú ya tienes tu historia, obviamente tienes que pensar en un inicio. Tenemos que tener un inicio de nuestra historia. Y obviamente esto es bien importante, que desde el principio que tú estés armando tu historia, tengas claro el final. Esto es fundamental
Porque muchas veces, si no tenemos claro el final de nuestra historia, nos podemos perder muchísimo en el camino. Puede suceder que sobre la marcha quieras alargar tu historia, puede suceder que sobre la marcha quieras hacer más pequeña la historia, pero de verdad te recomiendo muchísimo que siempre tengas claro dónde va a arrancar la historia y dónde va a terminar tu historia. Y entonces fíjate bien, y aquí es donde viene la clave de todo. Cuando estés desarrollando estas historias y quieras ir estructurando mejor y darle forma a la manera como vas a escribir tu cómic, tu manga, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Fíjate bien que estoy dibujando. Si te fijas, lo que acabo de dibujar es una islita. Muy bien, ahora voy a dibujar otra. Vamos a poner unos coquitos, sus palmeritas. Y aquí tenemos otra islita. Y voy a dibujar otra islita de este lado. Muy bien, muy bien. Y bueno, tal y como te lo explicaba, todo esto se reduce a una sola palabra. Y la palabra clave para que tú más fácilmente puedas escribir tus historias de cómics es islas. ¿Qué significa esto? Muy bien, cuando tú tienes tu historia, tienes claro el inicio y tienes claro el fin. Lo que vas a hacer a continuación es que vas a empezar a pensar en los momentos clave que va a tener tu historia. ¿Cuáles son esos momentos clave que van a suceder entre el inicio y el fin de la historia? Y bueno, voy a tomar como ejemplo el cómic de Soul Keepers. En el inicio del cómic, los Soul Keepers están resurgiendo, estas temibles criaturas con el poder de robarse el alma de los seres humanos, y al final del cómic, que bueno, se supone que eso es lo que va a suceder, Jonathan Snyder va a rescatar todas las almas y va a vencer a los Soul Keepers. Pero en el inter del inicio y del fin hay una serie de escenas que considero clave. Y esas escenas clave justamente yo les llamo mis islas. Entonces, yo estoy pensando que una secuencia clave en esta historia va a ser cuando Jonathan, la primera secuencia clave, por poner un ejemplo, cuando Jonathan encuentra a los demás miembros cazadores de Soul Keepers, y eso justamente se convierte en la primera parte importante, en la primera isla hacia lo que quiero llegar. Entonces, teniendo claro este punto, teniendo claro hacia dónde quiero llegar, pues lo único que tengo que hacer después es poco a poco empezar a rellenar esa historia del inicio hacia esta primera isla. Cómo va a ser que Jonathan, que los Soul Keepers están resurgiendo, y que Jonathan va a conocer al profesor Hector Haste, y que de ahí Jonathan va a poder finalmente encontrar a todos los nuevos cazadores de Soul Keepers. Y luego de ahí viene otra escena que yo considero fundamental, le vamos a poner número 2, que por ejemplo es cuando Jonathan pierde la legacía. Cuando Jonathan pierde la legacía. Entonces, teniendo claro esta segunda gran escena, ahora lo que tengo que hacer es simplemente ir nadando, ir llevando mi historia de donde Jonathan conoció a los cazadores de Soul Keepers a esta segunda isla, a esta segunda trama, que es donde Jonathan pierde la legacía. Pero luego me viene a la cabeza otra gran idea, otra gran parte de la idea de la historia que quiero que se desarrolle en la saga de Soul Keepers, que va a ser la tercera isla, y que es cuando los Soul Keepers evolucionan a las criaturas clase 2, es decir, cuando los Soul Keepers clase 1 se vuelven mucho más grandes, mucho más poderosos, se convierten en los Soul Keepers clase 2. Entonces, de ahí, ahora tengo que llevar mi historia de cómo Jonathan pierde y recupera la legacía, cómo lo voy a llegar a la evolución de los Soul Keepers. Y bueno, simplificando la historia, obviamente la historia de Soul Keepers tiene mucho más partes clave, tiene mucho más islas, por así decirlo, pero bueno, ahorita para fines del ejemplo solamente puse 3 islitas. Ya de aquí finalmente, en esta parte muy importante de la historia, donde los Soul Keepers evolucionan, bueno, pues ya de ahí vamos a dar finalmente ahora sí el brinco, ir nadando a llegar al final, donde Jonathan Snyder
finalmente libera todas las almas de los Soul Keepers y la historia se completa. Entonces, esta forma de ir teniendo, de irte imaginando estas partes muy importantes en la historia, yo estoy convencido, porque a mí esto me pasa muchas veces y estoy convencido que a ti también te pasa para tus historias, para tu manga, para tus cómics. Es muy importante que cada vez que te inspires, cada vez que llegue este momento de gran inspiración y que se te ocurra una gran escena, una gran idea de escena para tu cómic, la anotes. Y lo que tienes que ir haciendo es ir anotando todas estas grandes escenas que se te están ocurriendo, estas islas, por así decirlo, y después simplemente una vez que tengas todas estas escenas o estas islas, las tienes que ir acomodando por orden. Es decir, ¿cuál de estas escenas padrísimas consideras tú que sería la primera después del inicio? ¿Cuál sería la segunda, la tercera y así sucesivamente? Y entonces tú ya vas a ir acomodando estas grandes escenas de tu historia, las vas a ir poniendo por orden y ya teniendo anotado todo esto, simplemente lo que tienes que ir haciendo después es ir pues rellenando poco a poco, ir creando lo que sucede del inicio a la isla 1, de la isla 1 a la isla 2 y así sucesivamente. Y luego esta misma estructura, si te fijas, esta misma estructura te puede dar la pauta de cuántos cómics o cuántos capítulos va a tener tu historia o tu manga. Por ejemplo, siguiendo esta idea de una forma muy simplista, pues podríamos decir que este inicio será el cómic número 1, luego mi primera isla va a ser mi cómic número 2, luego la siguiente isla va a ser mi cómic número 3, luego la siguiente isla va a ser mi cómic número 4 y a lo mejor el final de la historia lo voy a dividir en dos partes y aquí voy a tener la parte 5 y la parte 6. De tal manera que con esta estructura, con este inicio, con este fin y con 3 escenas muy buenas intermedias, prácticamente ya tengo un cómic de 6 partes. Entonces, esta es la forma como tú muy fácilmente podrás ir estructurando para ir escribiendo tus propias historias, tu propio manga que tenga mucha estructura, mucha coherencia y que se vuelva algo muy atractivo para tus fans. Amigos, recientemente Netflix nos acaba de mostrar las nuevas imágenes de Master of the Universe Revelation, así que el día de hoy vamos a dibujar a uno de sus villanos, al mismísimo Beastman. Y bueno amigos, comencemos esta ilustración de Beastman. Vamos a comenzar con estos trazos iniciales. Voy a utilizar este lápiz dureza H. Estoy utilizando una hoja de cartulina opalina blanca, tamaño carta. Y recuerda que el listado completo de los materiales que voy a utilizar para hacer esta ilustración los podrás encontrar en la descripción de este video. Y la verdad es que desde que vi estas imágenes que nos muestran de esta nueva serie animada de He-Man, de los amos del universo, pues la verdad me dan muchísimas ganas de ver esta nueva serie. Se ve que va a estar bastante buena y pues no me iba a quedar con las ganas de dibujar a uno de los personajes. Y bueno, probablemente ustedes han de preguntarse por qué razón no dibujé a He-Man. La realidad es que no hace mucho aquí en el canal dibujamos ya a He-Man y a Battle Cat. Incluso te voy a dejar al finalizar este video, te voy a dejar un link donde podrás ver mi video donde dibujo a Battle Cat y a He-Man y que pues ahí podrás ver pasito a pasito cómo hice esta ilustración. Y en esta ocasión, pues bueno, enfocándome a este villano, a este Beastman. Entonces, tal y como te estás dando cuenta, la intención de esta ilustración es practicar mucho la parte de expresión. Estamos haciendo este personaje muy enojado, con el ceño fruncido, mucho tema de expresión es lo que vamos a practicar con esta ilustración. Y obviamente también, además de la parte de la expresión, pues el tema del pelaje. Estamos haciendo un personaje pues con mucho pelo y esto también te va a servir muchísimo el que tú hagas esta ilustración, el poder practicar personajes
llenos de pelo, llenos de cabello. Esto también es parte de lo que estaremos practicando con esta ilustración. Y bueno, pues continuamos ahora esta segunda pasada de lápices. Fíjate cómo con la primera hicimos los trazos iniciales, los trazos más básicos, la forma del rostro, de la expresión, de la nariz, boca, sus colmillos. Y ya a partir de esta segunda pasada de lápices, pues ahora sí le vamos a poner un poquito más de detalle a la ilustración antes de comenzar el proceso del entintado. Entonces, continuamos este proceso del detallado. Fíjate cómo es importante siempre antes de entrar a las tintas, pues el tener claro cuáles son estas rayas, estos trazos que vamos a ir entintando. Y sobre todo también estos lápices, esta segunda pasada de lápices, pues nos sirve para ir marcando áreas de sombras. También eso es importante, el dónde vamos a ir poniendo áreas de sombras, pues también podemos aprovechar la ilustración, ir poniendo estos trazos para antes de entrar al proceso del entintado. Y bueno, pues esta ilustración la voy a regalar. ¿A quién se la voy a regalar? Bueno, será a la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en el muro de comentarios de este video a la siguiente pregunta que voy a hacer. Entonces, la primera persona que conteste correctamente será la persona que se llevará gratis mi ilustración de Beastman. Y la pregunta es la siguiente. Dime el nombre de la persona que está encargada de ser el guionista y director de esta nueva serie Amos del Universo Revelación, Masters of the Universe Revelation. Entonces, la primera persona que conteste correctamente el nombre de la persona que es guionista y director de esta nueva serie, pues será la persona que se llevará gratis mi ilustración totalmente terminada, totalmente entintada, totalmente coloreada y obviamente autografiada por mí de este Beastman. Entonces vamos continuando el proceso de lápices y bueno, como te digo, ojalá tú también te animes a hacer esta ilustración, súbela también a tus redes sociales utilizando el hashtag de Echando Trazos. Igual también me puedes taggear a mí para yo poder ver mucho más fácilmente estas ilustraciones que ustedes están haciendo e incluso en un momento dado poderlas hasta compartir en mis propias redes sociales, en mis propias historias. Entonces, continuamos el proceso de ilustración, el proceso de dibujo de este Beastman para posteriormente continuar con las tintas y el color de Beastman.